Primero saludar a todos, chicos y chicas, ¿cómo están? Nuevamente un placer poder saludarlos y verlos. Hace unos días tuvimos la oportunidad de encontrarnos con las coordinadoras y coordinadores académicos para trabajar un poquito antes la preparación de este taller, pero igual me da mucha alegría saber que puedo acceder a ustedes, compartir con ustedes un poquito más de muchas cositas que vamos aprendiendo. Entonces, sin más, que vamos a comenzar el día de hoy. Es bien retador, como dijo Jime, porque como ustedes saben, trabajar un taller así tipo webinar tiene una serie de limitaciones, y yo desde ya les agradezco su paciencia por si acaso algún cruce, algún pase, ¿verdad? Bien, como decían en la introducción Jimena y también Miguel, este año Innova se ha planteado, no desde este año, sino desde varios años, pero de este año con mucha fuerza, tomar una serie de acciones para cerrar las brechas. Una de esas acciones es utilizar las adecuaciones, siempre dentro de esta mirada general de qué hacemos para mejorar, para que los aprendizajes se den. Entonces, voy a compartirles brevemente el objetivo de esta sesión, en realidad de estas 3 sesiones, pero vamos a hacer un énfasis el día de hoy. La idea con este taller y con el trabajo que vamos a venir haciendo es fortalecer habilidades de planificación, implementación y monitoreo de planes de mejora, entendiendo el plan de mejora como este paraguas que alberga a las adecuaciones, a las adaptaciones, a las contextualizaciones, todo aquello que busca lograr que los niños aprendan y se cierren las brechas. Y hay una característica específica que hoy le vamos a dar muy fuerte, que es la precisión, porque esta planificación, implementación y monitoreo necesitamos que se fundamente en toma de decisiones efectivas a partir de ¿qué? Del uso de data de calidad. Yo sé que muchos de nosotros en Innova, que nos están escuchando, esto lo hemos venido manejando inclusive desde la época en que yo estaba. Para ellos será un fortalecimiento, como decimos. Para los que recién se han unido a la familia, a la comunidad Innova, será entrar un poco más. Y siempre hay elementos para enriquecer aquello que venimos haciendo. Alfredo. Buenos días con todos, una alegría compartir este día de trabajo con ustedes. Efectivamente va a ser el reto de aprender a montar bicicleta juntos, 3.000 personas, así que vamos a ver cómo vamos trabajando cada uno en nuestros sedes, repartidos ahora con la maravillosa tecnología que podemos trabajar de esta manera integrados. Para esta sesión, esta primera sesión de las 3 que vamos a tener este año, la idea es que podamos tener 2 productos, uno inmediato y uno mediato. El primero es hacer una propuesta de ajustar de la unidad 1 del bimestre 1 un área de aprendizaje, ¿no? Evaluar, ¿no? Evaluar los resultados a partir de los resultados de la evaluación de entrada, ¿no? Los resultados de la unidad 1. Ustedes van a escoger tanto el área como el nivel, van a estar ustedes agrupados por nivel y por área. Y la idea es hacer una evaluación y vamos a recoger el diagnóstico de la unidad 1. Y el segundo objetivo, que es un objetivo inmediato, es que este ejercicio que vamos a hacer, porque es un ejercicio, vamos a trabajar con lo que ya hicimos, etcétera, ¿no? Nos va a ir sirviendo para ir montando la bicicleta, ¿no? Hacer los ajustes de las unidades que siguen durante el año, aprovechando la información cualitativa y cuantitativa que dispongamos. Entonces, hoy vamos a hacer un ejercicio y a partir de hoy vamos a empezar a aprender a montar bicicleta poquito a poquito, ¿no? Recogiendo la información que tenemos en la escuela para tomar decisiones de aprendizaje, que es el centro de lo que tenemos que hacer. Gracias. Entonces, ahora, antes de entrar propiamente a las ideas marco, que yo les pido que con toda libertad, o sea, que tomen notas, que vayan apuntando si hay alguna pregunta, quería hablar un poquito de la dinámica. Vamos a tener momentos en que vamos a estar todos juntos como ahora, y luego hay un tiempo de trabajo asincrónico en sus sedes en los que van a tener que hacer diferentes actividades, desde lecturas activas, con respuestas en documentos que ya sus coordinadoras saben cómo acceder a ellos, vamos a llegar a conclusiones, en fin, todo siempre centrado en esta búsqueda de cerrar brechas, de buscar aquello que es lo más efectivo para poder acompañar a los estudiantes y lo que ellos logren los aprendizajes.
van a ver estos momentos en que trabajan bien a profundidad, digamos, comienzan a producir estos ajustes, este análisis que mencionó Alfredo. Como él bien dijo, esto es un ejercicio por lo que estamos utilizando algo que ya se ha realizado, entonces ya estamos familiarizados a estar más fácil, inclusive con la experiencia de haber dicho, por ejemplo, poder decir, bien, en la evaluación diagnóstica tuve este resultado y esta fue la unidad que trabajé y en verdad me fue difícil porque no consideré tal cosa, o qué bien me fue porque usé esta información específica para ajustar lo que era la propuesta de la unidad, por ejemplo. Va a haber un trabajo intenso. Cuando tengamos trabajos intensos de producción asincrónicos en sede, nosotros, Alfredo y yo, vamos a estar a disposición en una sala Zoom para que si ustedes tienen preguntas dentro del proceso puedan acceder a nosotros y nosotros a ustedes y conversar. Vamos a estar todos muteados y en el momento en que ustedes consideren que hay un punto que quisieran clarificar, sus coordinadores pueden levantar la mano y nosotros absorberemos la duda. Y luego vamos a tener momentos de feedback, vamos a escoger trabajos, tanto de la primera parte, cuando produzcan sus primeras propuestas de ajuste de la unidad, que más adelante vamos a explicar cómo, y siempre va a haber un retorno en el que vamos a modelarles. Vamos a conversar en realidad sobre el feedback de aquello que ustedes están proponiendo, ¿verdad? Esa es la manera que vamos a trabajar. Ustedes trabajan, tenemos feedback, trabajan feedback, y luego vamos a llegar a unas conclusiones. Bien, habiendo dicho esto, entramos de lleno a las ideas marco. Estas ideas marco, por favor, hay que tenerlas muy presentes durante todo el día, porque así nos va a ser más fácil, no solamente desarrollar el ejercicio, que es importante, sino entender lo que está más allá, lo que subyace a esta idea de centrar en el aprendizaje, en por qué cuando hablamos de plan de mejora o de las estrategias de mejora, y estamos viendo todo aquello que beneficia el aprendizaje. Y eso es un poco lo que significa centrados en el aprendizaje, donde todo lo que se hace en la escuela, en el aula, a nivel directivo, tiene como propósito intencional, porque recuerden que en educación todo debe ser intencional. No hay que esperar que las cosas se den espontáneamente, sobre todo las que son más importantes en cuanto a estructuras de este tipo, tienen que ser planificadas y estructuradas. Entonces, tomo decisiones, cambio estrategias, agrego estrategias, diseño, de acuerdo a lo que va a beneficiar al estudiante y que va a lograr un aprendizaje efectivo. Esta lámina, ustedes están familiarizados con ellos, trata de la diversificación. La diversificación es una gran estrategia que se utiliza justamente cuando tenemos el aprendizaje como centro. Queremos lograr que se centre, que los chicos aprendan, entonces tenemos una serie de estrategias. Dentro de la diversificación, conocemos que tenemos adecuaciones curriculares, contextualización o diferenciación y adaptaciones curriculares. Nosotros vamos a centrarnos en estas tres grandes talleres durante el año solamente en adecuaciones curriculares, contextualización o diferenciación. No vamos a tratar adaptaciones porque, como sabemos, hay un área específico para eso y es también una búsqueda del aprendizaje, estar centrado en el aprendizaje, pero desde una visión más específica, más técnica, centrada en necesidades especiales. Entonces, cuando hablemos ahora del trabajo para la centralidad en el aprendizaje, estamos hablando de estos dos ámbitos de la diversificación. ¿Alfredo? Sí, hemos hablado de estar centrados en el aprendizaje y podemos entenderlo por oposición, o sea, lo opuesto sería estar centrados en la enseñanza, ¿no? ¿Y qué pasa? Ustedes van a ver en la lectura que vamos a tener para compartir más adelante cómo uno de los retos de la pedagogía contemporánea y en el mundo es justamente reentrenarnos a nosotros maestros para ya no estar solamente centrados en la enseñanza, sino centrados en asegurar los aprendizajes de nuestros alumnos. Entonces tenemos ese reto de construir capacidades a nivel mundial y a nivel nacional, ¿no? Para asegurar que nuestros chicos logran los aprendizajes esenciales. Y para eso es un poco entrenarnos en una especie de ciclo, ¿no? Donde observamos lo que está sucediendo, observamos lo que está sucediendo con los alumnos, nos hacemos preguntas esenciales que vamos a ver, reflexionamos y buscamos precisión en entender qué es lo que sucede, por qué no están aprendiendo nuestros chicos, qué requieren, planificamos unas rutas de solución a ese problema que estamos encontrando, que son que llamamos planes de mejora, etcétera, no buscando personalizar, o sea, responder a las necesidades de nuestros alumnos específicos, sea Pucallpa, sea Lima, sea el curso, responder a esos chicos que tenemos y actuar en ese sentido con intencionalidad para solucionar los problemas. Este es el ciclo que vamos a ir revisando
en los minutos que siguen, ¿no? El primer elemento de este ciclo, ¿no? Es justamente hacernos preguntas esenciales, ¿no? Hacernos preguntas esenciales. Quisiera verlas con precisión. Hemos escogido las imágenes, hemos escogido las imágenes justamente buscando que nos haga acordar el centro de cada uno de los elementos de este ciclo, ¿no? Las preguntas, el microscopio que nos vamos a buscar, esa precisión en lo que buscamos, el labrador que busca y que no pierde el olfato de la presa que está buscando y no suelta la intención que tiene, el objetivo que tiene para solucionar el problema y personalizar, ¿no? Empecemos con el hacernos las preguntas esenciales. Hay una frase que es atribuida a Albert Einstein que me parece motivadora para entender qué es esto de hacernos las preguntas esenciales. Dice, si tuviera una hora para resolver un problema y mi vida dependiera de la acción de ese problema, pasaría los primeros 55 minutos determinando la pregunta correcta. Pues una vez determinada la pregunta correcta, podría resolver el problema en menos de 5 minutos. Y esto es precisamente de lo que se trata. Cuando queremos saber qué está pasando con nuestros alumnos, no basta una respuesta genérica. Decíamos que la primera actitud o habilidad que tenemos que desarrollar es hacernos preguntas eficaces para poder entender qué es lo que está pasando con nuestro grupo, con nuestros alumnos o con algunos alumnos en particular. Preguntas que nos ayuden a determinar cuáles son las habilidades o capacidades que están afectando el rendimiento de los chicos o que están bloqueando porque no tienen el prerequisito, ¿no? Preguntas que nos ayuden a relacionar cómo afecta esa falta de prerequisito a los aprendizajes y propósitos esperados. Y en ese sentido, un elemento fundamental es que nosotros tengamos muy claro cuál es ese propósito de aprendizajes, cuáles son las habilidades fundamentales que estamos buscando desarrollar en esta unidad. No es lo mismo decir que vamos a buscar que los alumnos comprendan, que los alumnos diferencien, que los alumnos evalúen o juzguen. Son habilidades distintas y tenemos que tratar de entender cuál es la raíz que está afectando ese aprendizaje en esa habilidad específica. ¿Qué estrategias, por ejemplo, de enseñanza hemos utilizado que han funcionado, cuáles no? O cuáles son las circunstancias del entorno que están afectando que los alumnos logren o no logren. Estas son algunas preguntas. Lo importante es que las preguntas que sean esenciales, potentes, son aquellas preguntas que nos abren a buscar causas raíces, y nos abren a buscar caminos de solución. No culpables, no situaciones que no podemos manejar, el problema de la pandemia, el problema de la situación socioeconómica de los chicos, sino aquello que podemos manejar. Y en ese sentido tenemos que ser muy precisos, muy específicos, ¿no?, en la búsqueda de esas causas raíz, que es lo que nos va a hablar Alicia en este momento. Listo. Como decía, la precisión es un elemento fundamental y durante los últimos años, los últimos 10 años y los últimos 5 con más fuerza, esto es lo que es un denominador común en todos los planes e intenciones para mejora del aprendizaje. Tengo que saber exactamente cuál es el problema. Decir, por ejemplo, que el 40% de los estudiantes no comprenden lo que leen no es preciso, porque la comprensión lectora tiene diferentes niveles, características, no sabemos si eso es inferencial, si es literal, a qué te estás refiriendo. El análisis de data, vamos a verlo más adelante, se refiere no solamente a determinar dónde están los porcentajes que nos preocupan, eso es algo general, es el primer pantallazo, y es lo que nos dice dónde tengo que investigar, qué tengo que analizar. Entonces, tengo que tener mucha claridad en qué es lo que no han logrado, para poder redactar un párrafo, por ejemplo, con tales características, según lo que he planificado, que también debe ser preciso. Si yo no planifico con precisión, por ejemplo, desempeños precisados u otros tipos de indicadores que se vea claramente qué es lo que espero que el niño aprenda, si yo no tengo esa precisión, entonces, por ejemplo, como decía, si el párrafo tenía que haberlo redactado al final de la unidad, tengo que saber que el niño previamente, debe saber redactar frases, identificar frases, lo que es la diferencia entre una palabra, una frase, un párrafo, elementos de puntuación y tener clara de las prioridades y los prerequisitos para que alcance ese aprendizaje. Luego, cuando yo tengo el resultado cuantitativo del no logro, voy a poder hurgar y decir, ajá, en esta parte, como muchos de ustedes me han escuchado decir, quirúrgicamente es en esta parte que tenemos problema y vamos a atacar a ese problema.
Si volvemos a enseñar toda la unidad, comprenderán que eso es imposible. Tenemos que saber dónde está el problema y atacarlo. Esa causa raíz. Si los niños no suman, el problema no es que no sumen, por ejemplo. El problema puede ser que no sepan trabajar el tablero posicional, no entienden lo que es llevar porque no tienen el concepto. Yo tengo que saber cómo está estructurado ese aprendizaje que estoy buscando con mucha claridad y no decir, no han aprendido, no comprenden lo que leen, o no pueden redactar, o no pueden formular una pregunta. ¿Por qué no pueden formular una pregunta? ¿Qué aspectos de fondo están? Eso es parte del análisis. Claro que entra no solamente la data cuantitativa, sino la cualitativa, para comprender qué está sucediendo, pero tengo que saber qué es lo que estoy esperando y cómo se construye ese aprendizaje. Y luego identificar las rutas de solución. Si yo tengo de 20 niños, 5 que no logran esto de sumar llevando, de 2 cifras llevando, por ejemplo, ¿no? Y he identificado que el problema es el no conocer el tablero, cómo funciona, qué significa, el concepto, en fin, la aplicación del tablero posicional, de valor posicional. Entonces, yo voy a poder hacer un plan, una acción, una estrategia específica, adecuando a esa necesidad, y va a ser muy puntual y va a ser rápida. Por eso es que los planes de mejora o los planes para aplicar adecuaciones, digamos, no son eternos, son rápidos, porque como tengo claro a dónde estoy atacando, yo no me demoro mucho. ¿Cuánto tiempo, pensemos, te vas a demorar en que los chicos, estos 5 chicos, dentro de la programación regular, comprendan y sean capaces de aplicar el uso adecuado del tablero? 3 sesiones, 4 sesiones, dentro de la clase, sin necesidad de que se queden en las tardes, en fin. Entonces, la precisión es muy importante, ¿ok? Continuamos entonces. El otro elemento esencial es la intencionalidad, ¿sí? Tenemos que definir el problema, entender las causas raíces y luego poner el foco en ese trabajo. Vamos a encontrar seguramente muchas causas o causas concatenadas o concurrentes, pero vamos a decir cuáles podemos trabajar, cuáles vale la pena trabajar, cuáles son las que van a ser claves para dar la vuelta a la situación y entonces estar muy enfocado en esas estrategias. Vamos a definir la estrategia y definir las acciones que corresponden a esa estrategia y perseguirlas intencionalmente a lo largo de los días y las semanas que vienen. Esto es muy importante. Muchas veces se hacen planes de acción y luego el día a día nos gana y nos dispersamos con las actividades, con las celebraciones, con los problemas que surgen y dejamos de mirar que hemos definido una estrategia determinada, unas acciones que tenemos que estar persiguiendo. Igualmente, ser muy intencionales en el monitoreo. Buscar las evidencias de que el plan está funcionando. Buscar las evidencias de que los alumnos están logrando dar la vuelta a esos aprendizajes esenciales que los van a abrir a poder aprender más y mejor. Y en ese sentido, juntos, el equipo docente y cada uno en su aula, tiene que ser perseguir y perseguir y perseguir ese elemento a lo largo de las semanas, porque ahí es donde hacemos la diferencia, ¿no? Es como un láser, como este olfato del labrador que no pierde la huella y el olor para lograr conseguir el resultado que está queriendo conseguir. Pero hay que buscar además la personalización. Así es. Perdón, ya conociendo todos estos elementos de la precisión, la intencionalidad, tener las preguntas adecuadas para saber qué es lo que estoy buscando con el propósito, la centralidad en el aprendizaje, vengo a lo que es la personalización, que es diferente a la individualización. Ojo, personalización implica tener claridad de las características de los estudiantes individuales, pero también grupal, y ver la manera a nivel metodológica y didáctica de responder a todo aquello. Estamos familiarizados con lo que es el diseño universal, que es responder pues, a todas las necesidades dentro de lo posible, respondiendo particularmente a aquellos que tienen algún tipo de dificultad. Entonces, personalizar implica decir, muy bien, yo estoy estableciendo esta estrategia de trabajo, de esta adecuación que voy a hacer para alcanzar el aprendizaje, o esta contextualización, o esta diferenciación. Pensando exactamente cuál es el problema, qué necesidades tienen los estudiantes, está relacionado a lo anterior. No es que yo identifique el problema raíz, hago un objetivo, me trazo una meta para resolver esto, y luego hago estrategias amplísimas que hacen que se difumine la intencionalidad, la precisión. Siempre, todo lo que hago cuando estoy centrado en el aprendizaje, cuando quiero cerrar brechas, es muy intencionalizado y siempre teniendo en cuenta cuál es mi objetivo que está basado en el problema real. Ajusto la formación docente.
O sea, yo puedo hacer un plan, tener una idea, hacer una reflexión y decir, ya, es decir, tenemos que hacer esto, esto y esto para lograr que los estudiantes aprendan lo específico que hemos identificado. ¿Qué necesita saber? ¿Qué necesito yo saber como docente? O si soy coordinador académico o director, ¿qué necesitan saber y saber hacer mis docentes para que puedan los niños alcanzar el aprendizaje? Recuerden esos círculos concéntricos que alguna vez se habló. En el centro está el aprendizaje y el estudiante, que tiene unas características de acuerdo a un perfil. Y en este momento, además, he identificado las necesidades raíz del no aprendizaje o el no logro. El siguiente círculo es qué necesitan saber y saber hacer los docentes para que los niños puedan alcanzar los aprendizajes. Entonces, hay que estar muy atentos a que si yo ya descubrí que hay una causa raíz y de repente siendo coordinador académico, me doy cuenta que está en tercero, en cuarto, en quinto, en sexto grado, puedo determinar que hay una necesidad de ajuste, de fortalecimiento en la formación de los docentes en esa raíz. No sé, algún tipo de trabajo, por ejemplo, en fracciones que tienen tantos elementos internos, tantos prerequisitos. De repente hay un espacio, hay algún tipo de causa raíz, de conocimiento, perdón, que genera que todos los demás aprendizajes se identifiquen o no se logren. Hay que formar al docente también preciso, intencional. No es en general. Hay formación en general como la que estamos haciendo en este momento, que es a todo el mundo, pero luego la bajada en lo cotidiano, que es la formación, la reflexión en la acción, tiene que darse uno a uno según las necesidades de los docentes en la escuela. Y finalmente, diseñar estas rutas de acompañamiento, que el acompañamiento no solamente es al estudiante, como yo tengo esta ruta precisa, definida, basada, apuntando a la necesidad real, no a una generalidad como los niños aprenderán a leer o comprender lo que leen. No, eso es muy general, algo bien específico. Como yo sé qué es eso, sé cómo voy a acompañar también, cada cuánto tiempo voy a hacer un corte para medir si estamos logrando. No voy a esperar a que pasen 4 semanas, un bimestre para decir funcionó o no. Tengo que acompañarlo haciendo cortes progresivos. Aquí entra mucho lo que es la evaluación formativa, ustedes lo saben, es un ciclo, voy mirando, no necesita ser sumativa todo el tiempo para saber si estamos logrando lo que nos hemos planteado. Pero este acompañamiento también es el acompañamiento al docente. El docente necesita también intencionalmente y con precisión aprender cada vez más a trabajar con datos. A veces se piensa, como les dije al inicio, que analizar los datos es determinar dónde están los porcentajes de estudiantes que tienen mayor dificultad, en qué grado, con qué profesor. Esa es la primera parte. El análisis va de fondo. ¿Cuál es la causa raíz cuantitativa, cualitativa, a nivel pedagógico, a nivel de contenido, de habilidad? Tengo que poder desmenuzar. Y para eso, gracias a Dios, tenemos el apoyo de nuestros especialistas, de nuestros coordinadores, que pueden acceder, pueden conversar con ustedes y darles sugerencias. Y también, y es muy importante, el trabajo que hacen colegiado. Esto es parte del acompañamiento, también es horizontal. Entonces, la parte de personalizar es fundamental, pero si no bebe de la identificación de la causa de raíz, de estas preguntas que son las adecuadas, y de poder hacer con intención un plan y seguirlo, no va a funcionar. Aquí, entonces, hacemos un pequeño alto mental, ¿no? Hemos recogido varias ideas, ¿no? Tenemos que hacernos preguntas, encontrar causas raíces, ser muy precisos, diseñar el plan de trabajo y perseguirlo hasta lograrlo. Pero, ¿qué implica planificar para cerrar brechas de aprendizaje? ¿Qué requisitos necesitamos para poder hacer esto? El resto del día vamos a ver cómo hacerlo, pero quisiéramos parar un ratito acá y que todos podamos entender lo que necesitamos para hacerlo. El primer elemento es tener a la gente adecuada, gente que está motivada, que realmente quiere no solamente enseñar, sino asegurar que sus chicos aprendan. Pero esa es la mitad de la solución. La otra mitad es que todos nosotros aprendamos a pensar de una manera nueva. Lo van a ver en el texto, como les decía. La mayor parte de los maestros del mundo hemos sido formados para enseñar, pero no nos han dado las herramientas para asegurar el aprendizaje, que todos aprendan. Entonces, la capacitación, la construcción de capacidad en los docentes del mundo, en particular nosotros, y eso es lo que estamos trabajando acá, es fundamental entender que tenemos que aprender o reaprender. Bien, continuando, parece que en la computadora hay una dificultad, mil perdones. El tema de la data adecuada es bien importante.
Por ejemplo, existen sistemas, en el caso de Innova y otros, en que hay mares de data, mares de datos de todos los tipos. Necesitamos tener claridad en cuál es esa data, cuáles son esos datos, esa información que es más relevante para aquello que necesito averiguar, que necesito saber. Entonces, hay que hacer preguntas que tengan como el fondo adecuado y que sean precisas, ¿no? Una pregunta, decir qué cosa es lo que no han aprendido los estudiantes, es como muy general. Hay que ir cerrando, porque cuando tengo claro qué es lo que quiero saber, voy a poder saber qué data buscar y cómo interpretarlas. Estas preguntas son muy importantes y la interpretación de las mismas y de la data son fundamentales. Muchas veces se pasa por encima la importancia de lo que es la reflexión y los pasos previos. Muchas veces, como profesores, estamos un poco como nos sentimos presionados porque queremos avanzar, cubrir el currículo. Muchos profesores te dicen, no, yo sé que no hay que cubrir el currículo, hay que ir a profundidad, al aprendizaje, no es cuestión de seguir avanzando, te lo dicen. Pero, por ejemplo, nos pasa mucho cuando acompañamos colegios diversos en diferentes partes, que lo que buscan los profesores a veces es una receta. Dime cómo, no me des no me des ejemplos, o sea, no tanto con ejemplos, no me digas el por qué, el fondo, ya entendí que es importante hacerlo. Dime cómo se hace, dame un montón de listas de actividades, estrategias, y yo de ahí escojo. ¿Qué pasa cuando si de verdad hemos entendido perfectamente el fondo de lo que hacemos y por qué lo hacemos y para qué lo hacemos? Entonces efectivamente la persona voltea y sabe cómo escoger y adecuar, esa estrategia, porque todas no calzan directamente al mismo, puede ser la misma estrategia, pero aterrizada diferente. Esa aterrizada diferente que se dice rápido está basado en datos y en las preguntas que nos debemos formular para lograr la información real. Entonces, yo sé que a veces nos da impaciencia y queremos, no, ya, dame las datos y yo veo cómo hago. Hay que hacernos una pregunta y decir, fíjense, si yo vengo actuando de una manera determinada en los últimos meses, en el tiempo, y no está resultando, esa es la primera pregunta que me tengo que hacer, específica. Yo como profesora, ¿qué estoy haciendo que no está ayudando a que el alumno aprenda? ¿Qué puede estar pasando? De repente es lo que dijo Alfredo, que no tengo mucha conocimiento, no tengo mucha facilidad para comprender que existe una diferencia en enseñar y aprender. Son un binomio, pero no son lo mismo. ¿Sí? Y este elemento que mencionaba Alicia es fundamental y por eso lo estamos destacando. Hacernos las preguntas correctas es fundamental. Peter Drucker, este famoso gurú de la gestión, dice, los errores más graves no son el resultado de respuestas incorrectas, sino que lo realmente peligroso es hacer la pregunta equivocada. Durante la pandemia hemos visto cómo por no tener la información suficiente o por no sabernos hacer las preguntas adecuadas, ¿no? Hemos estado persiguiendo distintas maneras de solucionar, que la ivermectina, que si tenemos los pies y nos limpiamos los pies al entrar a la casa, que si el aire es la respiración, es lo que tocamos. Mientras no nos hacemos la pregunta central, esencial, yugular sobre lo que está pasando, mientras no vamos a la raíz del problema, no vamos a encontrar el camino de solución. Y por eso que estamos insistiendo mucho en este aspecto de mirar la información, tener claro qué es lo que estamos buscando y por dónde vamos a ir. Este es con lo que buscamos cerrar este círculo y Alicia va a concluir con esta parte antes de pasar al trabajo práctico. Gracias. Entonces, Alfredo ha dicho algo súper importante en este último momento de la pregunta correcta, ¿no? De qué estoy mirando, que es súper importante. Entonces, ¿qué nos dice la investigación en general sobre cerrar brechas? ¿Cómo sé? Para cerrar brecha tengo que adecuar, tengo que contextualizar, tengo que adaptar, tengo que hacer varias cosas para cerrar esa brecha. En este caso estamos hablando de adecuaciones. Fíjense, miren lo serio que es no tener claridad de cuál es el problema. Si yo no sé cuál es el problema raíz y pongo algo general, el objetivo que trace no va a resolver el problema real. Y la estrategia que está relacionada, debe estar relacionada al objetivo, no va a servir. Entonces, toda la estrategia que yo ponga, mi plan de mejora, de intervención, el diseño de la unidad, está basada en información fofa. Es decir, no es el problema, no voy a atacar el problema real, no tengo la vacuna para el COVID todavía, sigo
tirando a todos lados a ver qué nos resulta, y sigo haciendo cosas desesperadas como las que hacíamos, que es encierra a la gente, que no salga, porque no sabíamos qué estaba pasando, hacíamos todo al mismo tiempo. Aquí no podemos hacer eso. Cuando se trabaja para cerrar brechas con adecuaciones, por ejemplo, tenemos que ser muy precisos. Yo tengo que poder decir cuál es el problema, es este. No es en general, no es que el papá no viene, que no hace la tarea, no, ¿cuál es el problema de aprendizaje del estudiante? ¿Qué dificultad tiene para aprender esto? Y seguimos hablando de estudiantes, digamos, regulares, estándar. No hablamos de adaptaciones, estoy hablando del grupo de estudiantes grueso que trabaja con adecuaciones o con contextualizaciones. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Cuáles son las 4 acciones esenciales para hacer un plan de mejora, para poder diseñar adecuaciones, en fin, cuando quiero mejorar el aprendizaje de los chicos? Uno, ¿qué datos específicos necesito? ¿Qué necesito saber? ¿Qué tengo que buscar? No saben, no comprenden lo que leen. ¿Qué es? Por eso es que la planificación debe ser muy clara. Si es algo sumamente amplio, entonces no sé exactamente qué tomar, qué analizar. ¿Cuál es el problema? Entonces, uno, tengo que tener mi planificación bien específica. Los desempeños precisados son una manera muy clara, pero hay otras formas. Nosotros vamos a tratar de trabajar usando desempeños precisados, pero no quiere decir que esté mal lo otro, sino que lo que te ayude a precisar, a identificar con esta intencionalidad quirúrgica, qué es lo que el alumno debe aprender, sirve. Segundo, hay que analizar bien los datos, con lo que se acabo de decir. No solamente es el número y decir, ya, ese 50%. Hay que hacer algo, hay que seguir practicando. Eso no es un plan de mejora, eso no es una adecuación como sabemos. Es decir, muy bien, este porcentaje me indica que tengo que escarbar en este indicador, en este desempeño, en lo que he escogido en esta capacidad. ¿Qué es? Y luego, obviamente, habrá un análisis de grupo y de individuales, ¿no? También va dentro del tema de este análisis. Luego se tienen que definir prioridades, no puedes hacer todo al mismo tiempo. Una vez más, ¿qué es lo que te dicen estos estudios? Pasitos de bebé, pequeños, pero sin parar. ¿Con qué características? Precisión, intencionalidad, que con preguntas adecuadas. A veces decimos, no, eso va a ser muy lento. No es lento, es adecuado, así se han hecho los cambios grandes, sin parar, bien enfocado, pasos pequeños dan resultados. Y finalmente, estas prioridades y sus objetivos se formulan como objetivos SMART que todos conocemos, ¿verdad? Vamos a ver eso también más adelante. Y finalmente se establece la estrategia. Ya sé cuál es el problema, ya he formulado el objetivo para responder a ese problema, y entonces las estrategias serán 1, 2 o 3. Una estrategia general, grande, como estamos viendo ahora, es diseñar adecuaciones, es decir, modificaciones que ayuden a que estos niños que están en esta situación de no aprendizaje o logro deficiente, digamos, alcancen. Entonces, dentro de la estrategia de adecuaciones curriculares hay una serie de actividades, subestrategias específicas que nos van a ayudar a que el problema, origen, raíz, se resuelva. Bien, vamos a pasar ahora a una etapa en que nos toca a nosotros activar la mente y hacer una lectura compartida y una reflexión compartida. Vamos a tener 40 minutos, ¿no? Y la idea con esa lectura, que va a ser por sede, dirigida por los coordinadores, es que ustedes puedan trabajar alguna de estas ideas, ¿no?, que hemos estado conversando y trasladarlas a su sede, a su contexto propio, ¿no? Entonces, la primera parte, 10 minutos, les pedimos 15 minutos, leen el texto, que es un texto corto, identifican las ideas esenciales, subrayan las ideas esenciales, pensando siempre lo que estoy leyendo que tiene que ver con mi realidad. Y en la segunda parte, ¿no?, ya en conjunto, en diálogo, por niveles, en las sedes, eligen 2 aprendizajes clave de la lectura para hacer sugerencias para su sede, para su contexto, ¿no?, cómo utilizar los datos en la mejora de los aprendizajes y en la cierre de brechas en sus contextos. Sí. Ustedes van a encontrar, van a tener ustedes a mano esta lectura. Esta es la lectura, es una de las investigadoras más importantes en el mundo acerca del uso de datos para mejorar el rendimiento de los alumnos, ¿no? Van a hacer la lectura y van a encontrar, la coordinadora les va a dar acceso a un formulario que Alicia va a poner ahora en pantalla,
¿no? Una vez hecha la lectura, ¿no? Luego de la lectura, van a ver este formulario donde ustedes van a tener lo que consideramos son algunos de los aprendizajes esenciales, la primera columna que ven a la izquierda de la pantalla, y una pregunta que podrían contestar ustedes en grupo, y ustedes escogen dos preguntas para contestar por nivel. Entonces, haz clic para que aparezca, por ejemplo, ¿no? Las profesoras de inicial, una vez más, ¿no? Eligen contestar estas dos preguntas, ¿no? Las profesoras de primaria, los profesores de primaria eligen contestar estas otras dos preguntas y los profesores de secundaria eligen contestar estas otras dos preguntas. Es decir, de toda la lectura, escogen dos preguntas y esas son las que contestan en el formulario. Preguntas cortas, aplicadas a la realidad, al contexto en el cual ustedes se encuentran. Por ejemplo, ¿cómo podría mejorar el proceso de evaluación diagnóstica con el uso sistemático de información en mi sede, en mi nivel? Conversamos y analizamos y ponemos 2 o 3 ideas esenciales. Lo que buscamos acá es activar nuestros procesos internos para ir jalando esta información en cómo es que funciona esta bicicleta, cómo se ve en mi caso, cuál es el terreno que tengo que correr, ¿no? ¿Qué tipo de cosas necesito para trabajar bien? Esa es la idea con la pregunta. Bien, entonces, sin más por esto, vamos a pasar a un modo asincrónico por 40 minutos, ¿no? Manos a la obra, como quien dice.